La inteligencia espiritual despierta una de las habilidades espirituales más importantes: ser capaz de concentrar la mente, libre de pensamientos inútiles o negativos. Entonces es como si se quedara quieta, relajada. Es como si estuviéramos contemplando un pensamiento o una idea. En ese espacio silencioso se produce la experiencia espiritual y la mente se abre a otra dimensión donde se accede a la comprensión de los secretos de la existencia humana, sin necesidad de pensar ni razonar. A eso le llamamos sabiduría. Esta tranquilidad mental nos recarga enormemente de energía. Descúbrela. Es muy fácil tener buenos sentimientos hacia la familia, los hijos, los amigos, pero con aquellas personas que no nos tratan bien o que se oponen a nosotros, ¿podemos tener buenos sentimientos hacia ellos? La persona que desarrolla la inteligencia espiritual no reacciona ante lo que hacen, se mantiene en silencio y tiene buenos sentimientos hacia ellos, buenos deseos. ¿Qué quiere decir esto? Piensa: te deseo lo mejor y que por fin recapacites y te conviertas en una persona madura que se da cuenta de lo que está pasando. Necesitamos mucha práctica y desarrollo de la inteligencia espiritual para ser conscientes de todo lo negativo y aún así tener sentimientos positivos. Descúbrela. Amy Owen fue quien realizó esos estudios que visteis en el vídeo anterior acerca de los religiosos y analizó cómo su estructura neurológica era realmente mucho más fuerte, más poderosa en la parte frontal, es decir, en la parte que nos diferencia del resto de animales cuando se desarrolla un trabajo espiritual. Ella determinó que los estados mentales constructivos eran respecto hacia uno mismo, autoestima merecida de uno mismo, sensación de integridad, compasión, benevolencia, generosidad, ver la verdad, la bondad, la justicia, el amor, la amistad. Y también definió los estados mentales destructivos, aquellos que se oponían a todo este proceso de desarrollo neurológico positivo y de fortalecimiento de nuestra capacidad o potencialidad cerebral, y que tienen que ver con la baja autoestima, con el exceso de confianza, el creerse mejor o por encima de los demás, con los celos y la envidia, y con la incapacidad de tener relaciones interpersonales de proximidad, es decir, relacionarnos con los demás de manera fría y distante. Como veis, no es una cuestión que no se haya profundizado. Es cierto que la concepción de inteligencia espiritual como tal es bastante reciente, pero hay una gran parte de la comunidad científica que comprende que la ciencia no se puede desarrollar sin el conocimiento o el desarrollo espiritual, y ha profundizado en cómo nuestro cerebro se ve afectado y relacionado con esta capacidad de inteligencia espiritual. Bien, y ahora os preguntaréis, ¿cuál es mi nivel de inteligencia espiritual? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo realmente manejo yo mi inteligencia espiritual? Bueno, pues os tendréis que preguntar si tenéis capacidad de ser flexibles, si tenéis capacidad de fluir y de estar despiertos ante la realidad de la vida. Y cuando pongo deshipnotizado ahí en la diapositiva, tiene que ver con el hecho de no funcionar de una manera automática o autómata. Deshipnotizado quiere decir tener conciencia plena, real, de lo que yo hago, y no reaccionar de una manera inmediata, automatizada ante cada estímulo, ¿vale? Si tenéis esa capacidad, es que estáis manejando inteligencia espiritual. Si funcionáis de un modo automatizado, si generáis respuestas inmediatas a estímulos que luego no controláis y de las cuales os arrepentís,
pues ya sabéis que hay una carencia en el desarrollo de la inteligencia espiritual. Poseer un alto nivel de conciencia de mí mismo. Si yo tengo conciencia de mí mismo, si yo me miro, me reconozco, me observo, tengo atención de mí. Capacidad de afrontar y usar mi sufrimiento. Realmente cuando me vienen las cosas mal, sé afrontarlas, sé usarlas en mi favor, le saco provecho, aprendo algo de ellas. Capacidad de afrontar y trascender el dolor. ¿Vale? El dolor es una cosa, el sufrimiento es otra. El dolor es el estímulo que recibo y que no puedo elegir. El sufrimiento sí puedo elegirlo o no, en función de cómo yo proceso en mi mente ese estímulo doloroso. Si yo ese estímulo doloroso lo alimento, sufro. Si ese estímulo doloroso lo reinterpreto en mi favor, dejo de sufrir. ¿De acuerdo? La cualidad de ser inspirado por visiones y valores. Tengo un proyecto de vida, tengo una visión de mi futuro, tengo valores claros, tengo objetivos concretos, sé lo que quiero hacer con mi vida, sé qué voy a dar a los demás, sé por qué lo quiero dar, sé para qué lo voy a dar. La cualidad de rechazar el causar daños innecesarios. ¿Tomo conciencia de lo que hago para no dañar a la gente que me rodea? ¿Me preocupo de si estoy o no haciendo daño a la gente que me rodea? Tendencia a ver la relación entre las cosas, darme cuenta de que todo tiene algún modo, alguna relación, de que no es todo diferente, segmentado, fraccionado, distinto, sino que hay una relación entre todas las cosas. Tendencia a preguntarme cosas, ¿por qué? Y si tal, y si no, ¿para qué? Y si esto cambia, y si lo hago de otro modo. Ser lo que los psicólogos denominan independiente de lo que está sucediendo. Es decir, tener una facilidad para romper con todo lo que me están diciendo. Ser independiente de todo lo que está sucediendo en el mundo social, en el entorno, y reinterpretar la vida a mi propia manera, independiente de lo que me suceda. ¿De acuerdo? Tener capacidad de afrontar las cosas a mi modo. ¿Pensáis que desarrolláis esas capacidades? ¿Quién siente que desarrolla algunas de esas capacidades? Algunas. ¿Y quién cree que bastantes? De la mitad para arriba. Pues vais a tener que trabajar la inteligencia espiritual para llegar más lejos, ¿eh? Porque tenéis mucho camino que podéis recorrer. A medida que se recorre ese camino, se convierte uno en alguien mucho mejor. Porque ya lo hemos justificado científicamente, ¿no? Hemos visto todo el análisis neurológico y científico y el resultado que proporciona. ¿Y cómo avanzamos? Claro, si yo me he hecho esas preguntas y he visto que yo no actúo así, y ya que hemos visto el cuestionario, yo no lo resuelvo favorablemente, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer entonces para avanzar en mi inteligencia espiritual? Bueno, como decía Platón, mi primer consejo es: el que aprende, aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y nunca siembra, no van a hacer nada. O sea, lo primero que os recomiendo es que si de verdad esto os resulta importante y os dais cuenta de la relevancia que tiene en vuestras vidas, que lo practiquéis, eso como mínimo, que os pongáis en práctica. En práctica quiere decir que os pongáis a trabajar, ¿de acuerdo? Haciendo más preguntas en busca de mi propio sentido y del sentido de todo, recuperando mi mirada de niño, mi capacidad de sorprenderme con la vida, desbloqueando el ego para llegar a mi propio ser, es decir, trascendiendo por encima de mi ego, impidiendo que él sea mi único dueño, impidiendo que él sea el ejecutor, el controlador de mi vida, viviendo la ambigüedad con espontaneidad, las cosas pueden ser o no de una manera o de otra, pero sea lo que sea, yo lo voy a vivir tal como me viene, si viene bueno o si viene malo, si viene grande o si viene pequeño, reconociéndonos como infinitos. Claro, cuando yo comprendo que no tengo principio o que no tengo fin, deja de agonizarme la muerte, porque ese es uno de los procesos que el ser humano occidental peor lleva, el pensar en su experiencia de perder la vida. Es una agonía, es un sufrimiento, es un temor y un terror el que experimentamos en Occidente. En cuanto percibimos, como se percibe en Oriente, la infinitud del ser, para los orientales la muerte no es más que un cambio, un tránsito, y deja de causarles tanta agonía. Viven con menos sufrimiento existencial, viven con
con menos temor del tránsito y eso les facilita una vida más tranquila. Practicando silencio y meditación. Y me diréis, oh, sí, claro, muy fácil. Bueno, no os preocupéis que voy a explicar con eso. Sí, pero lo voy a explicar bien, y además con práctica de todo ahora. Superando si se dan crisis existenciales. Solo si me pregunto, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo vivo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Me lo cuestiono y lo replanteo una y otra vez. Cada vez que supero estas crisis de existencia, fortalezco mi inteligencia espiritual, justifico mi capacidad y me desarrollo como ser humano para ser mejor. Pero tengo que pasar por ello. Vicente Simón es catedrático de psicobiología en la Universidad de Valencia. Ha trabajado durante muchos años en farmacología de la conducta. Ahora se interesa por la conciencia, por la meditación y sus aplicaciones. Las tradiciones filosóficas orientales, las tradiciones que se llaman meditativas, han llegado a Occidente y han encontrado un terreno abonado, han encontrado el interés del público en general y también de los científicos en particular. El estudio neurobiológico de la meditación, es decir, saber qué está pasando en el cerebro cuando hacemos meditación. Eso es una de las direcciones que existen actualmente en la ciencia occidental, que está dando frutos muy interesantes. Psicoterapia, aplicaciones de la meditación en la psicoterapia, en el tratamiento de diversos trastornos mentales o disfunciones mentales, como por ejemplo la ansiedad, la depresión. Y un tercer terreno sería el tratamiento de otras patologías más psicosomáticas, como el estrés, la psoriasis. Bueno, la meditación evidentemente es un entrenamiento de la mente y por tanto sería una formación de la mente. De llevar hasta las escuelas, pues digamos, técnicas de meditación o promover en las escuelas técnicas de meditación. En las redes se acerca al estudio de la compasión desde el lado de la ciencia, por una parte, y desde el lado de la contemplación tan ejercitada por los budistas, por los monjes budistas que llevan siglos utilizando esta técnica de la meditación. Y lo hacemos de hoy en día para permitir aflorar la compasión y la naturaleza buena que todo ser humano lleva dentro. La ciencia está descubriendo los beneficios de la meditación. Aprender a meditar puede ayudarnos a convivir con una mente más clara y más hábil a la hora de lidiar con las emociones negativas y fomentar las emociones positivas. Este encuentro, que es entre científicos occidentales y los contemplativos budistas. Ricard y otros meditadores de larga experiencia fueron sometidos a un exhaustivo experimento con escáneres cerebrales para medir las consecuencias de un tipo de meditación concreto, en el que se genera un estado de amor y compasión pura, no enfocada hacia nada ni nadie en particular. Los resultados mostraron niveles por encima de lo conocido hasta entonces de emoción positiva en el córtex prefrontal izquierdo del cerebro, mientras que la actividad del lóbulo derecho, justo en el área relacionada con la depresión, disminuía, como si la compasión fuera un buen antídoto contra la depresión. Y también disminuía la actividad de la amígdala, relacionada con el miedo y la ira. Otros estudios similares han demostrado que el nivel de atención de estos meditadores es mucho mayor que el del resto de población y pueden mantenerlo durante más tiempo. Pero, ¿qué ocurre con los meditadores novatos? ¿Hay algún beneficio para ellos? Para comprobarlo, un grupo de empleados de una empresa realizaron 30 minutos diarios de meditación durante 3 meses. A lo largo del estudio, los empleados reportaron un descenso en sus niveles de ansiedad y se pudo ver que se incrementaba la actividad de su córtex prefrontal izquierdo, es decir, sus emociones positivas. No desesperen. No es necesario meterse a monje ni perderse en una cueva de los Himalayas. Un poco de disciplina es suficiente para lograr cierto control mental y mejorar el nivel de felicidad en su vida. Los meditadores son capaces de percibir y enfocar su atención en lo que hay detrás del flujo continuo de pensamiento, es decir, a la claridad de la pantalla.
A esto lo denominan el aspecto luminoso de la mente o conciencia pura, en donde yace la capacidad de conocer. Subestimamos la capacidad que tenemos de transformar nuestra mente. Sin embargo, entrenarnos en fijar nuestra atención en dicha claridad nos ayuda a lograr un estado de ecuanimidad o imparcialidad interna que evita que nuestras emociones y pensamientos nos arrasen. Si conseguimos modificar nuestra mente, podemos cambiar nuestro mundo interior. Una tarea más fácil y más a nuestro alcance que el cambiar las circunstancias externas del mundo en que vivimos. El estudio de las emociones positivas como la compasión es muy reciente y cada día va en aumento. Tal vez sea hora de dar una vuelta más de tuerca e incorporar la compasión no solo como objeto de estudio, sino como la conciencia de la ciencia que vele por el bien común en todas sus aplicaciones. Con la meditación o sin ella, vamos a tener que aprender aquellas materias o habilidades nuevas que no nos han prodigado los sistemas educativos hasta ahora, que son absolutamente necesarias para tener una visión un poco más correcta, menos egoísta, más compasiva del mundo y de nuestras relaciones humanas. Ya sé que esto nos enseña cómo hacerlo. Paciencia, paciencia, Garay, ¿no? Ahora después hacemos un ejercicio. Bueno, uno de los autores que a mí personalmente me parecen más accesibles para tratar el tema de la inteligencia espiritual es Francesc Torralba. Él determina que la inteligencia emocional no es el único elemento de desarrollo para que nuestra inteligencia realmente se fortalezca, y hace mucho énfasis en que además de la emocional hay que desarrollar la interpersonal, la intrapersonal y la espiritual. Y concretamente escribió un libro que se llama La inteligencia espiritual, que escribió en el año 2010, del cual vamos a tomar ahora unos pequeños datos. También Ramón Gallegos Nava, que es un mexicano, es doctor también en México, en la Universidad de México, profundizó mucho en este tema de la inteligencia espiritual, determinando que sí que era necesaria la inteligencia emocional como un nivel básico, que además de la inteligencia emocional como un nivel básico, sobre ella debe desarrollarse la intelectual, es decir, le da mucha más importancia a la emocional que a la intelectual, y finalmente, cuando un ser humano define por completo y en toda su extensión su inteligencia, es cuando desarrolla su inteligencia espiritual. Vamos a ver cómo lo explica.
Habéis visto un resumen del libro de Gallego Nava. Como veis, él considera que alcanzar la felicidad requiere necesariamente de inteligencia espiritual y probablemente la mayor parte de los científicos que han analizado y estudiado este tipo de capacidad cognitiva humana determinan lo mismo, que sin desarrollo de la inteligencia espiritual alcanzar la felicidad es francamente muy difícil. El libro que os decía de Francesc Torralba determina muchos otros, es muy extenso y profundiza en gran cantidad de puntos, pero yo considero muy significativos estos, que son con los que voy a acabar. El sentido de la existencia. Mario Alonso Puig dice: para mí la felicidad es descubrir en la vida el sentido de nuestra existencia. Si no tenemos un sentido, no podemos alcanzar la felicidad. Yo sé que esto que estoy diciendo suena extremadamente categórico. Si no tenemos un sentido, no podemos alcanzar la felicidad. Pero es realmente cierto. El ser humano, para ser feliz, necesita darle sentido. Viktor Frankl escribió un libro, El hombre en busca de sentido, en el que profundiza enormemente en la necesidad de sentido para la existencia humana, y como él, otros muchos autores han determinado que desde el punto de vista psicológico del ser humano, sin sentido no hay felicidad. Distancia de la realidad. Mirar las cosas con perspectiva. Si llega un problema y nos identificamos con él, nos apegamos al problema, nos absorbe, nos ahoga, nos vence, nos supera. Pero si tomamos cierta distancia de ese problema y observamos la potencialidad de que la experiencia vivida en el problema suponga para nosotros un aprendizaje de mucho valor para el resto de nuestra vida, esto nos va a facilitar desarrollar enormemente nuestra inteligencia espiritual. Compromiso con nuestro don. Todos nosotros tenemos algo único y especial que compartir con el mundo. Y si todavía no lo hemos descubierto, es porque no lo hemos buscado, porque no nos hemos preocupado de averiguarlo. Pero todos lo tenemos. Hay que saber trabajar en ello, descubrir ese don. Como decía Albert Einstein, no tengo ningún talento en especial, solo soy apasionadamente curioso. Ese era su don. Su curiosidad le llevó a descubrir la ley de la relatividad. O no existe ningún problema que no te aporte simultáneamente un don. Cuando te enfrentas a un problema, desarrolla lo mejor de ti mismo, pones en marcha tu don para superarlo. ¿Cómo puedo ser feliz? Descubre lo que te gusta hacer y hazlo, aunque tengas que dejar de hacer lo que has hecho hasta ahora. Si no ejecutamos ningún cambio, como decía Albert Einstein, siempre obtendremos el mismo resultado en el experimento. Hay que cambiar algo, hay que buscar mi don. A lot of people live their entire lives at the effect of everything around them. They see their life as something that happens to them. How many people do you know who don't enjoy what they do? You know, who endure their lives rather than enjoy them? When you start off on your path, one of the very first things you notice is that the biggest obstacle you have is you. The ultimate creator is human mind. So you see, in order to change the external thing, first must change within ourselves. But it takes more than just thinking it. It takes being it. That's when what you're feeling on the inside will vibrate into your life. You know, life itself is a gift. So we need to unwrap the gift that life has offered to us and discover really what is inside of us. Self-discovery is what the game is all about. We want to discover who we really are. What you love and are interested in is a clue to what your gift is. And know that every moment is a choice. And you're either choosing closer to your gift or moving farther away from it. You suddenly realize that you have no boundaries and that you literally are connected to everything. When I finally was able to give up the things that I thought I was supposed to do, what I got was the life that I always wanted and didn't even know it. The closer I am onto the frequency of what I'm supposed to be doing, the more perfect life is and the more fun I have. We should call normal the person who awakens each morning with shining eyes, seeing each day as a gift, clearly centered in what they're passionate about and committed to a practice of getting better at it and living a life that's a gift to the world, welcoming people of all ethnicity and persuasion with respect and warmth. Long-lasting happiness can only come when we're sharing our gift. The future
good or bad, entirely depend on our own present behavior, or present action. Sensación de unidad con el todo. En la India, la gente se saluda con una palabra que significa namaste, todo lo que está escrito ahí. Fijaros, una sola palabra significa yo honro el lugar dentro de ti donde el universo entero reside. Yo honro el lugar dentro de ti de amor, luz, de verdad y de paz. Yo honro el lugar dentro de ti donde este punto de luz y ese punto mío se unen para ser un todo. Aceptan el concepto de la unicidad en cada saludo, en cada llegada, en cada despedida, como una manera de relacionarse entre sí, como una manera de entender que esa relación les hace uno. Trascendencia y crecimiento. El hombre es trascendencia y realiza su propio ser, superándose a sí mismo. Se actualiza en tanto que trasciende, decía Coret, pero recuerdo el primer psicólogo que estudió la psicología trascendental, o desde el punto de vista de la trascendencia humana, en España, que fue Antonio Blay Foncuberta, que hablaba precisamente de eso, que era la actualización a través de la trascendencia de uno mismo. Cuando te conviertes en algo mejor, te actualizas. Cuando vas más allá de ti mismo, te reconviertes, te haces mejor, te construyes de una manera más eficiente. Amigos del aprendizaje, asombrarse, todo es nuevo para mí y me gusta aprender cosas nuevas. Esto es inteligencia espiritual. Y la atención plena al presente. Esto lo hemos mencionado antes, pero es realmente muy relevante. Levantarme desde por la mañana lentamente, con presencia, percibiendo el día, percibiendo lo que me sucede, evitar las distracciones mientras realizo mis tareas, en las conversaciones prestar atención absoluta a la persona con la que estoy charlando, y la atención plena me puede relajar, me puede ayudar y me puede permitir parar todo ese diálogo, ese chucuchú que tenemos en la cabeza que no para sistemáticamente, esa centrifugadora de pensamientos que nos va a volver locos en algunos momentos de nuestras vidas. Meditation, properly understood and properly practiced, is a systematic means to turn the attention powerfully within, to experience and explore deeper levels of mind, quieter levels of human awareness, until the mind is completely settled in the simplest state of human awareness. Through transcendental meditation, one can slip into a zone, if you like, in which you are thoroughly alert, profoundly relaxed, very joyful in spirit, but unfocused on anything in particular. There's not a thing that you're happy about, and yet you're joyful. There's not a thing that you're thinking about specifically, and yet you're alert. You're not asleep, but you're profoundly relaxed. It's a really curious state that is a thing in itself. One thing about transcendental meditation, and you hear this from many people who've tried a bunch of different techniques to get to this state, is it's one of the simplest, most practical and effortless ways of accessing the transcendent. In this meditative state, the body gains a deep state of rest, deeper than sleep, and deep-seated stress is dissolved, providing an effective prevention and treatment for stress-related illness, removing the deleterious effects of stress on health and brain functioning. It's a systematic technique to develop the full potential of mind and body. Since you're watching this video, I'll bet you want to meditate, but don't have time. Maybe you've tried to meditate, but had some trouble. Maybe you had a wonderful experience meditating over there, but just can't find that same feeling over here. Well, my name is Marty Borison,
and in this video I'm going to introduce you to the technique of one-moment meditation. Then you can meditate whenever you need to. Like when you're feeling stressed, or feeling angry. Maybe you're having trouble sleeping, or you're feeling anxious, or you just need a new idea. Although one-moment meditation is ultimately about meditating in a moment, we're going to start with a minute. We start with a minute because a moment goes by so quickly that it's very hard to notice. But a minute is like a moment with handles on it. You know where it begins and where it ends, so it's easier to grasp. If you're ready, we'll do the basic minute now. You might want to shut the door, or at least tell people you're not available for the next minute. You don't have to tie yourself in knots for this. Just sit with your legs planted firmly on the floor. Try to sit up straight, but don't be rigid. It's as if your head were being lifted up away from the weight of the world. Think of it as cosmic traction. Now put your hands in any position that's balanced, symmetrical, and still. Like this, or like this. During the minute, simply focus on your breathing, moment by moment. Of course, even in the space of a minute, you will get distracted. That's perfectly normal. It doesn't mean you're doing it wrong. But as soon as you notice that you're distracted, just think, and bring your mind back to your breathing. I'll ring a bell so you know when to start and when to finish. Ready? Then close your eyes. Oh, one more thing. It's okay to smile. And go. As you open your eyes, notice how you feel right now. Maybe a little bit refreshed, a little bit more awake, a little bit more open-minded. Not bad for a minute. And the more you do it, the better it gets. But please don't ever do the basic minute for longer than a minute. Don't be macho about it. Because the point of the basic minute is to show you that you can make a meaningful change in your state of mind quickly. So if you do it for longer, you're cheating. With one-moment meditation, you can also learn how to do the portable minute, which is very useful when you're standing in line, on a train, or stuck in a boring meeting. You can also learn the bonus minute, the surprise minute, and the emergency minute. With one-moment meditation, you can also learn how to reduce the length of the basic minute step by step until it only takes a moment. And when you can meditate in a moment, your whole day can be filled with meditation because it takes no time at all.
Ahí podéis ver el libro en el que está inspirado el vídeo, One Moment Meditation. Bueno, ya nos quedan excusas. Ahora el desarrollo de la inteligencia espiritual a través de la meditación ya no va a ser tan difícil, ¿eh? Porque ya sabéis cómo se hace. Beneficios. Voy a ir un poco más rápido porque ya casi es la hora de acabar. Felicidad, bienestar, plenitud, vivencia plena de la hora, riqueza interior, creatividad, inteligencia social, interpersonal, inteligencia intrapersonal, emocional, discernimiento entre lo esencial y lo accidental, atención a lo importante de la existencia, conciencia crítica con la vida, con lo que nos rodea, con la gente que hay a nuestro alrededor, y el silencio como medio de ser, que quiere decir la capacidad de parar nuestro pensamiento para tomar conciencia de quiénes y qué somos y vivir felices y en plenitud en cada momento. Todo eso es lo que nos da como beneficio el desarrollo de nuestra inteligencia espiritual. Por lo tanto, creo que ya no cabe duda de que vale la pena ponerla en marcha, ¿no? Está más que justificado. ¿Cómo lo practico? Buscando el gusto por el silencio. Al principio vimos que aquí poca gente practicaba el silencio. Hay que desarrollar ese gusto por el silencio. Placer por la contemplación, contemplar la maravilla de la naturaleza, las cosas sencillas. Practicar la meditación, que ya sabéis cómo se hace. En un solo minutito hemos aprendido. Practicar la oración, aquellos que crean que existe algo más grande que ellos, mantener un diálogo con eso más grande que tú, eso es la oración. Contacto con la naturaleza, reflexión, experiencia de la fragilidad, darnos cuenta de lo efímeros y lo transitorios e impermanentes que somos, para que así no tengamos apego a las cosas que nos suceden y no nos relacionemos o nos identifiquemos excesivamente con lo que nos sucede en nuestra vida. Agradecimiento, 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 agradecimiento. Tenemos tanto que agradecer y tan pocas veces lo recordamos. Hay tanto en nuestras vidas que nos permite agradecer lo que tenemos, tantas maravillas que parecen insignificantes y que son dignas de agradecer. Ejercicio de la solidaridad, que ya hemos hablado de lo favorable que es para el ser humano, y deleite por el arte y por la música. Todo eso enormemente desarrolla nuestra inteligencia espiritual, ¿de acuerdo? Tienes que crecer desde dentro hacia afuera. Nadie puede enseñarte, nadie puede hacerte espiritual. No hay otro maestro sino tu propia alma. Eso lo decía Swami Vivekananda, que es un santo en la India, considerado un santo. Es decir, que como decía Platón, tenéis que practicar, ¿eh? Si no practicáis todo esto, pues no se desarrolla. ¿Y qué pasa si no se desarrolla? Pues nos conduce a lo que vemos en nuestra sociedad, al sectarismo, al gregarismo, a la intolerancia, al autoengaño, al fanatismo, al vacío existencial, a ese agujero dentro de nosotros que nos hace sentir que por mucho que tengamos, nunca es suficiente, a esa superficialidad a nivel global. ¿Cuánta gente conocemos que se comporta de una manera superficial, trivial, sutil? Adicciones, hiperconsumismo, las manías de quererlo comprar todo, de quererlo tener todo, inadaptación social, ira y por fin insatisfacción vital. La ira es la ausencia del amor en el corazón. Si no somos capaces de amar a quien nos daña, alejémonos para no dañarlos más. Recordad eso. Si no sois capaces de amar a quien nos hace daño, alejaros de ellos. Porque si no va a provocar, una escalada de violencia entre vosotros que no os va a hacer más que daño. Dios no creó el mal, decía Einstein. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Entonces, para acabar, nuestro mundo espiritualmente enfermo se ha desarrollado en base a toda la teoría newtoniana del atomismo, determinismo, objetividad, el racionalismo de Descartes, todo el desarrollo tecnológico, todo el materialismo, la ciencia manipulativa, que solo busca resultados, conseguir cosas mejores, todo muy racionalizadamente, que ha provocado un desierto espiritual. Ha separado la ciencia de la espiritualidad, creando una brecha que hace que ninguno de nosotros haya oído hablar de la inteligencia espiritual en toda nuestra vida. Y que nos hayamos dado cuenta de que hemos perdido la capacidad de identificarnos con ellos. Se ha perdido el centro. No hay valores o referentes fundamentalmente claros. Hemos hablado de la falta de valores éticos, de moral en nuestra sociedad, en nuestros líderes, en nuestros dirigentes.
No, se perdió la conexión con la naturaleza, hemos olvidado los ciclos, los ritmos naturales, estamos destruyendo el planeta, el cambio climático. Se perdió la conectividad con el todo. Significado y valores asociados fueron arrancados por la revolución científica que nos provocó un desarraigo del propio espíritu humano. Cada día sabemos más, que al final resulta ser menos de más cosas de las cuales no comprendemos nada, porque como no tenemos inteligencia espiritual para interpretarlas, pues no entendemos nada de lo que estamos comprendiendo. Descubrimos y descubrimos y descubrimos, pero todo eso no tiene sentido. Han introducido, por lo tanto, una crisis de sentidos y de valores. Como decía Jiddu Krishnamurti, no es saludable estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. Haceros preguntas, desarrollad vuestra inteligencia espiritual. ¿Os gusta realmente todo lo que os rodea? ¿Estáis de acuerdo con todo lo que está pasando?
Bueno, ese Dios que hay sois vosotros. No es un Dios de una religión. Ese Dios es vuestra inteligencia espiritual. Es la que os está llamando para que os despertéis. Me despido con una oración de San Francisco de Asís, que también habla de vuestro propio Dios interior, de vuestro propio ser. Ya sé que todo esto que hemos visto, pues puede impactar un poco. La idea de la presentación es que podáis trabajar la inteligencia espiritual y, como os dije, os dejo unos cuantos libros. Ahí tenéis, por si queréis contactar conmigo para alguna cosa, la manera de encontrarme. Bueno, pues muchísimas gracias